La cultura de masas en América Latina hay que estudiarla, evidentemente, ¿no es cierto?, a partir de los diferentes medios y cómo estos medios van a adquirir un espesor cultural y social, tal como lo, digamos, menciona el texto que estamos revisando de Martín Barbero. Em, Aquí hay una posición que hay que tratar de equilibrar, porque por un lado se puede pensar que los medios son meros instrumentos pasivos de algo más, no sé, una ideología o eh, un grupo que quiere influenciar. em, Hay que mirar bien el papel que efectivamente pueden jugar los medios de comunicación, qué tan, ¿cómo se diría?, qué tan influyentes pueden llegar a ser. Em, no son meramente pasivos y simplemente, ¿no es cierto?, son instrumentos de, como dice acá, ¿no es cierto?, lo que aparece en esta diapositiva, de algo más, ¿no es cierto? Ni tampoco es el origen de todo lo social, es decir, que es totalmente, digamos, ¿cómo se diría?, decidor. ¿Mm? Hay que mirar un poco en esta perspectiva. En este momento nosotros hemos estado mirando dos procesos políticos que se están dando acá, ¿no es cierto? En Chile, por un lado, la campaña del apruebo y el rechazo del plebiscito este que vamos a vivir este mes. Y entonces habría que mirar qué tanto puede ser esto decidor para, por ejemplo, para la posibilidad de que la gente cambie de opinión o se forme una opinión respecto si va a votar rechazo o apruebo en el plebiscito. Se le ha comparado con el plebiscito de fines de los 80, al final de la dictadura en Chile, eh, y se ha, ¿no es cierto?, mencionado que aquí hay una gran diferencia en el sentido de que el medio de comunicación en los fines de los años 80, masivo, era evidentemente la televisión. El medio de comunicación en la actualidad, ¿no es cierto?, el año 2020 cambia. Por lo tanto, habría que mirarlo de esa perspectiva, no pensar simplemente que es un instrumento, como dice acá, de otro, ni que es el origen de todo, sino que hay que mirar en qué sentido el público participa, cómo participa en el medio. Hay que mirarlo de esta perspectiva. Lo mismo de em, por ejemplo, los debates presidenciales, como el que acaba de ocurrir en los Estados Unidos hace unos días, ¿no es cierto? Entonces, también hay que mirarlo de esa perspectiva. ¿Qué tan influyentes son? Pero hay que darle, ¿no es cierto?, la importancia en base o en relación al momento en el cual se está articulando, qué tipo de medios es el que estamos, ¿no es cierto?, mirando, si hay más, o si domina el panorama o no, etcétera. ¿Mm? Em, en América Latina se ha dejado fuera, según lo que dice Martín Barbero, el espacio cultural para su estudio, o se le ha reducido a su registro a lo que se llama el arte, digamos, mayor, como la literatura o como una suerte de división de, de la alta cultura. Esto significa que, por un lado, se ha minimizado el papel del espacio cultural en virtud de que siempre se ve, ¿no es cierto?, lo que acá dice la gran política, es decir, la política de los grandes hechos, los grandes personalidades, y pareciera que lo que ocurre en la televisión, en el cine, en la radio, son fenómenos que no tienen importancia, por eso no se la ha estudiado de la manera en que se debiera estudiar, o cuando se estudia, como dice acá, el arte se mira otro espacio y no el espacio de la cultura de masas o el espacio popular, por así decirlo. Eh, los medios, sin embargo, articulan las prácticas de comunicación en la sociedad. Por lo tanto, es extraño que los historiadores y las historiadoras no miren este medio con la importancia que podría tener para el siglo XX. Bueno, no solamente para el siglo XX en todo caso, pero especialmente para el siglo XX cuando se constituye la sociedad de masas. Eh, pero para entender estas prácticas de comunicación hay que entender los propios aparatos tecnológicos. O sea, hay que entender el punto de vista, diríamos, entre comillas, técnico, cómo funciona el aparato, porque la materialidad del aparato, y esa es mi interpretación del propio texto que estamos viendo ahora, la materialidad del aparato es lo que define la manera en que se producen las prácticas de comunicación, no al revés. ¿Sí? Por ejemplo, eh,
la radio tiene un alcance enorme, em, pero es solo audio, evidentemente. Entonces, genera o genera algunos elementos de imaginación. Hay, por ejemplo, los radioteatros, que son, y fueron muy relevantes, ¿no es cierto? Ya no, ya fueron muy relevantes hasta los años 70 probablemente del siglo pasado. em, y habían radioteatros con una narrativa, digamos, melodramática, habían humorísticos. eh, las radios tenían teatro o arrendaban teatros donde la gente iba como público, espectador, a mirar, ¿no es cierto?, en el escenario cómo los actores y actrices estaban eh, leyendo los parlamentos que después el resto de la gente escuchaba, perdón, el parlamento no, el guión, que el resto de la gente después escuchaba en sus casas en distintas partes del país. Entonces, hay que mirar ese aspecto de cómo se articulaba la imaginación solamente al escuchar. La televisión cambia esto, ¿no es cierto? Evidentemente, porque tiene, aparte del sonido, la propia imagen, pero la imagen puesta de la manera que se pone en televisión también tiene ciertos elementos materiales que articulan en el público, en el cerebro, de hecho, una cierta percepción. Lo mismo con la prensa escrita y ahora Internet, que tiene una particularidad también muy distinta a lo que fue, y por las características de cómo se ha ido constituyendo los aparatos tecnológicos, a lo que fue, por ejemplo, la televisión. Vamos a mirarlo un poco acá. Em, para el caso de América Latina, hay que revisar, según muchos autores, en la primera mitad del siglo XX, una suerte de conflicto entre esta masa que se está constituyendo, que ya hemos visto que se está estableciendo en las principales ciudades de América Latina y en las principales urbes, y el Estado. Em, entonces, por un lado, está el Estado que constituye ciudadanos y ciudadanas en algún momento cuando las mujeres por fin votaron. eh, y este grupo que, como habíamos visto en la clase anterior, de alguna forma está en la ciudad, pero no participa en la ciudad misma, en lo que algunos autores llaman la ciudad normalizada. Entonces, hay una presión de esta masa frente al Estado para participar y tener, ¿no es cierto?, los derechos de cualquiera que vive en una ciudad. Entonces, este conflicto entre la masa por un lado, el Estado por otro, ¿no es cierto?, se resolvió en América Latina frente a lo que se ha llamado el populismo nacionalista o los nacionalismos populistas, cuyo representante más relevante para nosotros en la historia americana es Juan Domingo Perón en la Argentina. Entonces los medios se hacen voceros de la interpelación que desde el populismo convierte a las masas en pueblo y al pueblo en nación. Aquí hay una interpretación que se hace desde posiciones marxistas, que afirma, ¿no es cierto?, que lo que hace Juan Domingo Perón es quitarle em, el cariz y la particularidad de pueblo, ¿no es cierto?, y transformarlo en masas a la gente en Argentina, y por lo tanto, ¿no es cierto?, articula a través de los medios de comunicación, que Juan Domingo Perón es uno de los grandes, digamos, personajes que hacen esto, ¿no es cierto?, una suerte de manipulación a las masas. O sea, esta es la típica idea de que los personajes relevantes, Juan Domingo Perón, etcétera, otros, ¿no es cierto?, caudillos, por así decirlo, son los que a través de los medios de comunicación eh, transforman a este grupo, que es un pueblo que clama por derecho, ¿no es cierto?, en una masa que meramente consume a través de los medios de comunicación o, ¿no es cierto?, que eh, reduce la idea o transforma la idea de derecho de ciudadanos a una suerte de asistencialismo que le da el partido justicialista o Juan Domingo Perón en su propia figura. Es decir, no son grupos que en tanto son ciudadanos y ciudadanas tienen derechos, sino más bien es una masa que a través de los medios de comunicación idolatran esta figura de Juan Domingo Perón y Evita, que es la otra figura que es muy relevante en esta historia. Por lo tanto, lo que debieran ser derechos, ellos lo interpretan, lo perciben
como beneficios que obtienen porque está Juan Domingo Perón y Evita, ¿no es cierto?, en el poder. ¿Mm? Y eso hace, ¿no es cierto?, que estos líderes, como le llamamos hoy día, populistas, ¿no es cierto?, transformen a un ciudadano en una masa, es decir, un personaje que debiera tener derechos en tanto ciudadano o ciudadana, ¿no es cierto?, está obteniendo beneficios en tanto Juan Domingo Perón u otro personaje como este, ¿no es cierto?, esté en el poder. Entonces, ahí hay una articulación que además es nacionalista, en el caso de Argentina y para el periodo, ¿no es cierto?, de la primera mitad del siglo XX, muy cercano a los años 40, también se da. El contenido nacionalista no solamente lo da porque hay una especie de ideología nacionalista, sino que porque efectivamente los medios de comunicación constituyen la nación, es decir, tienen un alcance a nivel nacional y dan lo que algunos dicen, sobre todo la radio y en el caso de México, como vamos a ver hoy día, el cine, dan una vivencia cotidiana de lo que es la nación. La radio, por ejemplo, permite vivenciar una unidad nacional invisible. Se pasa de una idea de política de la nación a una vivencia de la nación. Aquí hay una idea, un aspecto muy vinculado al sentimiento y a la cotidianidad. Es decir, si antes de la radio lo que pudo haber existido era una idea de nación que, ¿no es cierto?, se construyó y se constituyó desde las élites de la clase alta latinoamericana, lo que la radio permite, ¿no es cierto?, es vivenciar de forma sentimental y cotidiana qué es ser una nación. Eh, Cómo se vive, ¿no es cierto?, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en Ayacucho, en Lima, en Sao Paulo, en la Amazonía, etcétera, ¿no es cierto? Cómo cada país va a constituir su idea de nación a partir de una vivencia común en los relatos que se dan en las radios, en los radioteatros, en las noticias, etcétera. Entonces, esto nos acerca mucho, si ustedes recordarán, a esta idea de que las masas principalmente se articulan bajo una idea, perdón, bajo una característica más bien sentimental. Em, no hay aquí hay una contraposición entre el ciudadano individuo, que es un aspecto muy relevante para la visión moderna de la política, que es racional, versus, ¿no es cierto?, una masa que más bien es irracional y se expresa, ¿no es cierto?, más bien en sentimientos y no, ¿no es cierto?, en una racionalidad. Por lo tanto, de este punto de vista, la unidad nacional no es una unidad nacional construida sobre la base de ideas, o sea, somos chilenos, somos argentinos, somos, qué sé yo, brasileños, sino sobre una vivencia eh, y un sentimiento, una vinculación afectiva. No sé si hay alguna opinión al respecto o quieran agregar algo a esto. Tiene, tiene que diferenciar, ¿no?, en lo que es la racionalidad del individuo versus lo que se habla de la emocionalidad de la masa. Es un poco la idea. ¿Mm? No sé si alguien quiere agregar algo acá, o está de acuerdo, o tiene una idea diferente. Esta es evidentemente una interpretación, pero no estamos diciendo que esto sea la verdad. ¿Mm? ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Que, bueno, que eso de la racionalidad versus como lo que sería la masa, se vio como en el primer debate televisado, que como Nixon tenía puesto un traje gris, se le veía mal, porque atrás había una cortina gris. Entonces la cabeza de Nixon parecía que estaba flotando. Y los que vieron el debate por tele pensaron que Nixon había perdido el debate por goleada, pero los que lo vieron por la radio tienen una opinión diferente, porque se dejaron llevar por el show los que vieron la tele. Eso. Sí, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? De que es un clásico tú te refieres el debate entre Nixon y Kennedy. ¿Mm? Sí, John ese mismo. Fitzgerald Kennedy. Claro, eso es bien, bien conocido. Qué bueno que lo nombres porque
ahí uno puede ver la diferencia, como tú dices muy bien, entre quienes lo vieron por la televisión y quienes lo escucharon. El que escucha se imagina más o menos, ya tiene una idea de la fotografía o qué sé yo, del personaje. El que lo mira por la televisión, eso desaparece y tú miras lo que efectivamente se puede transmitir en el medio. El medio televisivo tiene esa particularidad y no es extraño que quien maneja los medios tiene una posibilidad de tener éxito, entre comillas, en la política mayor a quien no maneja los medios. ¿Mm? Es evidente eso para el caso de los Estados Unidos hoy día, digamos, que el presidente actual, Donald Trump, viene de los medios de comunicación. Si ustedes le siguen la carrera, es un personaje que apareció en los reality, es un personaje que tenía un programa propio, digamos, estuvo en el tema también de las... Eh, ¿cómo se llama? Ese show ¿De la lucha libre? de la lucha libre, también de las mujeres, de belleza, certámenes de belleza, etc. Va en distintos aspectos, pero aparecía, digamos, muchas veces, y él evidentemente se maneja a cómo mira la cámara, qué es lo que dice. En el debate de hace 2 días atrás fue bastante particular, digamos, como él no deja hablar al otro, que ya lo había hecho con Hillary Clinton anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan los medios? Yo lo que quiero decir es lo siguiente, que los medios de comunicación y las masas son vistos como algo sentimental que toma decisiones finalmente políticas, llevado por una actitud irracional, porque un sentimiento, versus, ¿no es cierto?, el ciudadano que toma decisiones sin los medios de comunicación, simplemente eh, llevado por su racionalidad. Eso, por supuesto, tenemos que discutirlo, porque no es tan claramente así. No podemos dividir, yo creo que la bibliografía lo hace acá muchas veces, dividir al individuo, que es una visión muy, muy moderna, como un sujeto aislado, perdón, un sujeto individuo como tal, digamos, racional, versus, ¿no es cierto?, la masa que es irracional. No es tan así, porque en ambos aparecen ambos elementos. Lo que sí hay que ponerse a pensar, que lo que dijo su compañero hace poco, es el tipo de medio en el cual se va a transmitir esta, esta información, digamos. Y lo otro que también quisiera decir que ustedes debieran pensar es que ya no podemos mirar a la política separada de los medios de comunicación. Bueno, eso ya se piensa para el siglo XIX en el caso de la prensa en los Estados Unidos. No significa que existen los medios por un lado, los políticos por otro, y los políticos se comunican con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Lo que yo quiero decir es que el medio de comunicación constituye la política. Entonces, eh, si el medio de comunicación es breve, es un Twitter, es una imagen de 30, no sé, de unos segundos televisiva, es un titular de un diario. Evidentemente la política va a actuar de esa manera y va a tratar antes de construir un discurso elaborado intelectualmente, va a tratar de construir lo que los periodistas llaman las cuñas políticas, es decir, una frase fuerte, rápida, ¿no es cierto?, que genere impacto, o una imagen. ¿Qué imagen recordamos de cuando se aprobó el retiro del 10% de la AFP en Chile? La Pamela Giles corriendo como Naruto. La Pamela Giles, claro, esa imagen es extraordinaria, claro. Uno puede tomar las dos perspectivas, un poco burlarse, reírse, ¿no es cierto?, porque genera evidentemente humor, pero tomárselo en serio. Yo lo que les quiero pedir es que lo que normalmente encontramos como algo risible, como lo que está haciendo ella, hay que tomárselo en serio. Y, y quizá al revés, esto está grabándose, no importa, pero no tienes por qué seguir lo que yo digo, pero lo que se ve serio, que nos dé risa un poco al revés, digamos, de lo que ocurre, porque hay que mirarlo un poco de esta manera. Nosotros en la universidad tenemos la posibilidad casi el mandato social de pensar las cosas. Recuerden ustedes, por favor, nunca se olviden eso, el único lugar que es en la sociedad en el cual nosotros podemos pensar libremente y estamos dedicados a pensar es aquí en la universidad. ¿Mm? Por lo tanto, en la universidad podemos pensar cosas tan locas como mirar lo serio como risible y lo risible como serio. ¿Mm? Entonces, la imagen de ella, digamos, haciendo ese performance es extraordinario porque
porque es em, una, una, una cosa que puede sonar como risible, pero significa que hay una conexión que ella tiene con su público, efectivamente, con el público. Em, ¿Qué vamos a recordar del discurso de Florcita Motuda en el Parlamento? ¿Qué vamos a recordar de él? ¿Recuerdan algo de él o no? Si uno dice, ¿qué recuerdan ustedes de la participación de ese político artista en el Parlamento? Incorruptible. ¿Recuerdan esa imagen cuando él, había una discusión y él puso un cartel? Puso bla, 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 CTM, algo así. Claro, lo que yo quiero decir es que, en el fondo, cuando él pone ese tipo de cosas, bla, 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 ¿no es cierto? Que están discutiendo puras cosas y pone una sigla de un improperio, o cuando Donald Trump se para frente a John Biden y así como cowboy y qué sé yo, y le discute, digamos, de una manera agresiva, lo que hace, ¿no es cierto?, es conectarse con cierto público que está, de alguna forma, reaccionando positivamente ante eso. ¿Mm? No sé, ¿quieren agregar algo más sobre esto? ¿Alguna opinión? Bien, lo que hay que hacer entonces es mirar esto, es mirarlo de una manera distinta, y tal vez en el estudio de caso que tienen que hacer ustedes, dense la libertad de encontrar temas así de un poco en este ámbito. Ah, alguien está escribiendo por el chat, chuta, no lo vi. No. Dice, en el radioteatro, Manuel dice, de la guerra de los mundos causó pánico en una ciudad de Estados Unidos. Ah, sí, sí, sí. Sí, se me olvidó la hora el famoso director del Ciudadano Kane. ¿Cómo se llamaba el Orson director? Welles. Wells, Orson Welles, sí. Claro, causó pánico, ¿no es cierto?, al decir que había una invasión extraterrestre en Estados Unidos a través de un radioteatro. La gente efectivamente no vio la imagen, sino creyó, ¿no es cierto? Y después Manuel pone Miss Universo, Trump lo manejó por un par de décadas también, sí. Ah, y está hablando Jorge, el cartel, el bla, 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 sí, eso. Y ¿cuándo se puso a cantar Florcita Motúa? ¿También se puso a cantar? No recordaba eso. ¿Sí? Esa parte no la recordaba. Voy a poner el chat porque no lo estaba viendo, pero ahora sí lo tengo a mano. Entonces, lo que yo quiero, para terminar con esta parte, yo quiero decirles que hay que mirar los medios de comunicación, y lo que pareciera como algo risible, hay que tomárselo en serio. Un poco eso es lo que quiero decir. En términos históricos, en los años 70 del siglo pasado, ¿no es cierto?, hubo un cambio, porque lo que ocurre, según la literatura, ¿no es cierto?, es que el Estado ya no logra tener la capacidad económica para mantener los medios de comunicación. La mayor parte de los medios de comunicación fueron, como muchas de las empresas que después pasaron a manos privadas, de forma, digamos, fraudulenta, en Chile también, fueron construidas con fondos estatales. El Estado, en la política del modelo de desarrollo hacia adentro, ¿no es cierto?, no solamente construye empresas, sino que también construye medios de comunicación. Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el medio de comunicación estatal se tiene que privatizar, y se transforma en un dispositivo económico. Eso ocurre en los años 70, y es un fenómeno que no solamente se da en América Latina, sino que en muchos lugares, pero particularmente en América Latina. Según la literatura que estamos mirando hoy día, pues esto puede discutirse, por supuesto, como todo, los medios de comunicación son desplazados de su función política. Es decir, tiene una función política que yo creo que todavía tienen algunos medios estatales, y, ¿no es cierto?, se reflejan, ¿no es cierto?, ya no una función política, sino una aspiración consumista de la gente. O por lo menos eso es lo que va a tratar del medio de construir. Entonces, para hacer un resumen, el medio de comunicación es evidentemente un factor en la política que hay que mirarlo de una manera más detenida, no simplemente como una especie de elemento pasivo, o algo que está paralelo a la política. Es algo que constituye la política. Hay que mirar cómo la política se constituye a través de los medios de comunicación, y Perón lo entendió muy bien
Y por eso la figura de Eva, digamos, es tan relevante, ¿no es cierto?, en Argentina. Hay que mirar el tipo de medio, ¿no es cierto? Si estamos hablando de televisión, de radio, de internet, o sea, hay que mirar qué tipo de medio para entender, ¿no es cierto?, cómo tiene eh, un papel, digamos, en la política, y hay que tratar de entender que la política no se sirve de los medios, sino que la política y los medios de comunicación es lo mismo, es un mismo fenómeno, eso es lo que quiero decir. No sé si estarán de acuerdo con eso, pero yo pienso que es un mismo fenómeno, y uno lo podría ver de esta manera, y por eso que no es tan raro que cuando el medio cambia, ¿no es cierto?, cambie también la figura del político. Eh, y hay que mirarlo de esta manera. ¿Ok? Bien. Terminemos entonces esto con un repaso, digamos, del cine mexicano. El cine mexicano es interesante no solamente porque es un cine de México, sino que es un cine para toda América Latina, y hay que mirarlo esa perspectiva. También la música. Los mexicanos se sorprenden al saber lo importante que es la música mexicana para el caso de Chile, por ejemplo. En la Araucanía, yo incluso en Chile escuché una radio en Mapudungún, que era con corridos mexicanos, recuerdo eso. Y, y es bastante evidente, ¿no es cierto?, la importancia que tiene México en nuestra cultura rural también, ¿no? Entonces el cine mexicano no solamente hay que verlo porque México es importante, porque es uno de los países más grandes de América Latina, evidentemente, sino también porque es un medio que se reproduce en todo el continente. Y el caso en caso de Chile, también, ¿no es cierto?, es muy relevante, y ustedes, si conversan con gente que pudo haber visto esto en los años, no sé, 50, quizás su abuelo, eh, o qué sé yo, ¿no es cierto? O en el caso de otros más de los 70, sus padres podrán corroborarlo. ¿Sí? Según la bibliografía, el medio del cine mexicano vertebra la cultura de masas. O sea, hasta 1950, por lo menos para el caso de México, ¿no es cierto?, va a ser el cine el gran articulador de la cultura de masas. El cine, según se ha visto acá, ¿no es cierto?, no es solamente un asunto digamos, de exponer, sino también de experimentar. Lo que va a hacer la gente al cine, no solamente soñar lo que quisiera hacer, sino que aprender lo que es, en este caso, ser mexicano. Entonces, si la radio y se constituye, ¿no es cierto?, sobre todo para el caso de Sudamérica, y la radio va a ser muy, muy relevante, el caso de Argentina, Chile, el Cono Sur, digamos, va a ser un elemento de unidad nacional porque permite, ¿no es cierto?, conectar a todo el país. El cine va a ser un instrumento, para el caso mexicano, visto desde esta interpretación, por supuesto, ahí uno puede estar en desacuerdo, como una manera de aprender a ser mexicano. O sea, se aprende a ser de una nacionalidad, de una nación, no por los libros, no por las gestas heroicas, sino por el cine. El cine también, ¿no es cierto?, va a constituir una nueva experiencia cultural que es la cultura popular urbana. Y eso lo podemos ver, digamos, sobre todo en cierto tipo de filmes. Es decir, vamos a mirar acá que el cine mexicano no solamente constituye una suerte de idealización de lo que podría ser mexicano, digamos, como tal, sino también cómo era la cultura de estas masas, ¿no es cierto?, que llegan a las ciudades, principalmente desde el campo, digamos, y viven en sectores marginales, digamos, las barriadas, los nuevos barrios, las poblaciones callampas, etcétera, como se llama acá, ¿no es cierto? La cultura popular urbana, es decir, el pobre de las ciudades se va a retratar también y se va a construir como una experiencia cultural en el cine. El cine va a conectar, dice, con el hambre de las masas por hacerse visibles socialmente. O sea, en el fondo la gente va a verse a sí misma al cine.
y no haber algo, digamos, que eventualmente no podría ser simplemente una suerte de deseo. Y esto es interesante porque muchas veces se cree que en el cine uno va a ver cosas que no existen o que le gustaría llegar a ser. En el caso de por lo menos también 1950, lo que vamos a ver acá, del cine en México, es aprender a ser mexicano y a mirarse, ¿no es cierto?, y hacerse visible, en este caso, la cultura popular urbana, ¿no es cierto?, en la gran pantalla. Acá operan diferentes dispositivos a la vez, según esta literatura. Primero hay una teatralización, es decir, hay una legitimación de gestos, peculiaridades lingüísticas, nacionales, ¿no es cierto?, que aparecen en el cine. Por lo tanto, el cine, ¿no es cierto?, como habíamos visto, enseña a las personas a ser mexicanos. ¿Mm? Segundo, hay una degradación, porque el pueblo se pone, ¿no es cierto?, en una nacionalidad vista como algo muchas veces negativo. Lo nacional se ve como algo como lo irresponsable, lo filial, es decir, que hay un vínculo. También lo holgazán, lo borracho, lo patriarcal. Hay toda una suerte de degradación en el sentido de que cuando aparece la cultura nacional, en este caso del cine mexicano que estamos hablando, aparece, ¿no es cierto?, como algo negativo, que es un concepto que aparece también en otros países. Cuando se habla de lo propio, es desde una visión un poco periférica siempre, y pareciera que lo propiamente tal, eh, como decir, hacerlo a los chilenos, sí, que puede ser un sinónimo de decir hacer las cosas mal. ¿Para qué vamos a hacer las cosas bien si se pueden hacer mal? Una cosa así, ¿no? Que aparece también en vinculación con esta cultura popular. Y el personaje popular es irresponsable, es flojo, es borracho, etc. También aparece este sentimiento de degradación. Y finalmente de modernización, porque hay nuevas moralidades, hay nuevas rebeliones, vamos a ver, ¿no es cierto?, y lenguajes que aparecen también en el cine. Entonces tenemos estos tres elementos. Por un lado, la teatralización, es decir, se vuelve una escena, la peculiaridad local. Por otro lado, una degradación, cuando aparece lo local, aparece como degradado frente a lo foráneo. Y una modernización porque igual vamos a ver que aún, a pesar de todo esto, ¿no es cierto?, por ejemplo, para el caso de género, va a ser bien interesante cómo la mujer va a aparecer de una figura un poco distinta a cómo es la cultura patriarcal, aunque aparece fuertemente la cultura patriarcal, evidentemente, pero puede darse acá, ¿no es cierto?, una suerte de rebelión, y uno podría un poco seguir la figura de María Félix, que es una de las primeras actrices famosas, digamos, de México, para seguir un poco esta línea. Dice un Nicolás, dice, ¿cómo empezó la experiencia de la revolución en este cine y la construcción de la cultura nacional? Ya, vamos a mirar eso, de la revolución mexicana y ahora viene, cómo la revolución mexicana es construida a través del cine, de tal manera que nos formamos una idea de la revolución mexicana, no por las lecturas que nosotros hemos hecho de la revolución mexicana, sino principalmente por el cine. Y eso quiero que, por favor, lo piensen ahora, antes de meternos con el tema de la Revolución Mexicana. ¿En qué sentido el cine y el medio audiovisual, para decirlo así de esta manera, después la televisión y ahora Internet, es un medio que constituye una visión de la historia mucho más fuerte y más potente que lo que podría ser, por ejemplo, un libro? ¿Cómo asociamos ciertas figuras históricas con lo que se ve en una teatralización audiovisual? Eso habría que pensarlo también porque, no sé, es necesario discutir las películas o los melodramas o las telenovelas más relevantes para entender, ¿no es cierto?, cómo la gente se forma una idea también de su propia historia. O sea, en este sentido, la historia, no historiográficamente hablando, no respecto a lo que los historiadores y las historiadoras puedan escribir sobre un tema, sino a partir de la reconstrucción artística de los medios de comunicación
va a tener un rol bien relevante que habría que pensar. Vamos a mirar el tema de la Revolución Mexicana como lo menciona Nicolás. Aquí hay una figura, ¿no es cierto? Una clave, ¿no es cierto?, que está en el tema del melodrama y en las estrellas. Según la literatura, ¿no es cierto?, la seducción y el interés que va a ejercer el cine en la ciudadanía, en las masas en México, no solo va a estar porque se ve visible, ellos mismos se ven en el cine, sino que también está el tema del melodrama, una narrativa donde hay dificultades, digamos, que después se trasladó ese melodrama a las telenovelas. Las telenovelas son súper relevantes para entender también la historia y tampoco la hemos estudiado, o de la manera en que debiera hacerse, digamos. ¿Cuántas tesis de grado existen en nuestro departamento en la Universidad de Chile sobre las telenovelas? Hasta donde yo no lo sé muy bien. No llevo muchos años en la Chile, pero me parece que no hay muchos al respecto, ¿no? El melodrama que antes se podía ver en la literatura, entonces aparece en el cine, pero tiene una particularidad distinta cuando uno lo mira, lo lee, que cuando uno lo ve en la pantalla grande y cuando lo ve y lo vio, ¿no es cierto?, en la televisión. Y también las estrellas van a jugar ese mismo papel que juegan los deportistas, van a jugar el mismo papel en la sociedad de masas que juegan los músicos, hasta hoy día, digamos. Son personajes que hay que seguir la pista porque van reflejando también la cultura popular urbana. Muchas de las figuras de las estrellas del cine, de la televisión, de la música y sobre todo del deporte, o no sobre todo, pero también del deporte, muchos vienen de medios populares. Entonces muestran cómo han ido articulándose un medio popular a la fama, digamos, de participar en la cultura de masa. Y tal vez podríamos pensar que en estos tiempos la cultura narco también un poco aparece en esa perspectiva, ¿no? No sé si estaré alargando mucho la interpretación, pero uno podría un poco darle una vuelta, ¿sí? Bueno, pero volviendo al tema del melodrama, ¿no es cierto?, es un aspecto fundamental, conjuga la impotencia social y las aspiraciones heroicas. La impotencia social es decir, cosas que no se pueden lograr por pertenecer a un grupo social determinado, que en el caso de América Latina, como ustedes lo saben, somos lamentablemente una de las sociedades más eh, desiguales del mundo, por tanto genera mucha impotencia la desigualdad, pero también la aspiración de ser algo grande, algo importante, no siendo de la clase alta, que siempre aparece, ¿no es cierto?, en las figuras heroicas de la guerra, en las figuras de la literatura, en fin, de la alta cultura, como se dice en Francia, ¿no? Sino, ¿no es cierto?, también una aspiración heroica, pero viniendo desde abajo, desde el mundo popular. Las estrellas más famosas son María Félix, Jorge Negrete en un comienzo, que son los que proveen de rostros, voces, tonos, dice, alambre de la gente por verse. Es decir, la gente se ve reflejada en ellos, no son figuras que se vean tan distintas a alguien que podría aparecer en su propio barrio. Por supuesto, tienen ciertas características estéticas que les permite aparecer en un medio como el cine, evidentemente. Pero, ¿no es cierto?, no son tan distintas. Yo quiero hacer un paréntesis, porque si uno mira la televisión chilena, la cultura popular, hay que mirar cómo se refleja la cultura popular en el caso de Chile. Este es un paréntesis que quiero hacer. Sí, me imagino que acá habrá más chilenos, o casi todos, ¿no?, en este curso. Lo entenderán tal vez en el sentido de que cuando apareció, por ejemplo, la serie de los 80, ¿ustedes vieron esa serie? ¿La recuerdan? ¿Vieron la serie de los 80 sí, del el Canal 13? Me acuerdo que haber leído a uno de los productores que estaban en contra porque decía que aparecían muchos morenos en la serie, que había mucha gente con el pelo oscuro y de piel no muy clara, y estaban acostumbrados que la gente morena, de piel oscura, más bien son los personajes populares dentro de las novelas, y siempre los personajes principales, fíjense, siempre son personas blancas, y además ¿cómo se llama? Propaganda, los spots televisivos que promueven, ¿no es cierto?, productos del mercado. En el caso de Chile siempre son hechos por personas más bien incluso rubias, o sea, como súper, digamos, distinta a cómo aparece, ¿no es cierto?, el común de la gente en Chile. Entonces, la gente en Chile no se ve reflejada en la televisión, no se hace visible en la televisión, sino que está invisible. Y cuando se visibiliza, es un personaje secundario
incluso un personaje humorístico. Fíjense que los personajes humorísticos, en el caso de Chile, en las telenovelas, en los programas, siempre son de la clase popular, siempre son las empleadas domésticas, el jardinero, en fin, siempre entienden bien las cosas, aparece un poco de esa perspectiva. Esto es una interpretación que yo estoy haciendo, me perdonarán, de una manera bastante superficial, porque no he estudiado el tema, evidentemente, estoy opinando lo que yo vi, lo que veo en los medios de comunicación. Y sin embargo, en la serie de los 80s, los personajes principales no eran de ese grupo social, el personaje principal era una persona de clase media-baja. Los actores eran personas como las que como uno puede ver, digamos, en el mundo en el cual se desenvuelve, digamos. No sé, ¿están de acuerdo ustedes con eso? ¿O tiene mucho la interpretación? Estoy de acuerdo. Habría que dar una vuelta, ¿no? Una vuelta al tema. Bueno, cómo México sí logra representarse al mundo popular, o representar el mundo popular en el cine, en la televisión, y cómo en Chile, por ejemplo, nosotros hasta hoy día no lo hemos logrado. Ahora, ustedes me dirán, da igual, porque la televisión no importa. Y ustedes probablemente no pasen muchas horas viendo televisión, me imagino. La televisión, digamos, no la por cable, sino que la llamada televisión abierta. Pero bueno, habría que mirar esto, ¿no? Bueno, volviendo al tema, entonces, María Félix, Jorge Negrete son figuras que proveen de rostros, proveen, ¿no es cierto?, de imagen al mundo popular. Hay 3 etapas del cine mexicano, según esta literatura. La primera etapa es justamente la que preguntaba su compañero sobre la revolución, entre los años 20 y 30 del siglo XX, donde se reelabora la épica popular de la Revolución Mexicana. Pancho Villa es transformado en una suerte de bandolero, y todo lo que es la revolución es una suerte de decorado para las figuras como Pancho Villa u otras que se quieren destacar. Se transforma la revolución en un hecho fílmico. O sea, de ser un hecho histórico, se transforma en un hecho fílmico. Quiero que ustedes vean la diferencia, porque el hecho fílmico implica melodrama, implica, ¿no es cierto?, digamos, heroísmo. Los hechos históricos probablemente de heroico no tengan mucho. Si ustedes han estudiado esto en la historia, me seguirán tal vez. La mayor parte de la gente no hace cosas tan heroicas, digamos, no hacemos, digamos, cosas muy heroicas, digamos, aunque después uno se reconstituya, cuando uno es más viejo, así como yo, se hace como una suerte de revisión biográfica, como si alguna vez fue heroico lo que uno hizo, pero en realidad no es tan heroico. Y sin embargo, el hecho fílmico transforma, ¿no es cierto?, algo histórico en heroico. Está la muerte heroica del rebelde, el asalto a la hacienda del patrón, los desfiles de los soldados, es decir, le saca todo el elemento político que podríamos decir para transformarlo en un hecho estético, en un hecho fílmico. El melodrama le roba a la revolución su sentido político. Por lo tanto, la interpretación de la Revolución Mexicana fílmicamente es más bien una interpretación narrativa donde aparecen héroes, donde aparecen escenas tipo Far West, norteamericano, digamos, en fin, hechos fílmicos y no hechos históricos. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, que va a abordar, que va a tratar, ¿no es cierto?, el cine mexicano va a ser el tema de la Revolución Mexicana. Hacia los años 30 aparece la comedia ranchera, que el machismo es una expresión nacionalista, se transforma casi en una expresión de lo mexicano, ¿no es cierto? Y el machismo se convierte en una técnica compensatoria de la inferioridad social. Eso es bien interesante porque significa que el dominar, esto como el micropoder que habla Michel Foucault, el dominar a la mujer de la manera que el hombre domina a la mujer en una sociedad patriarcal, ¿no es cierto?, es una compensación de la desigualdad o del sentimiento de inferioridad que tiene el varón de la clase baja. Así, esa es la interpretación que se hace. Yo no sé si uno puede estar de acuerdo o no, eso ustedes me dirán si esto les parece razonable lo que estoy diciendo o no, digamos. En el sentido de que se es varón de la clase baja, por lo tanto, siendo de la clase baja, una sociedad desigual como la nuestra, digamos, en América Latina, hay un sentimiento de inferioridad enorme,
y ese sentimiento de inferioridad es compensado a través del machismo, a través de la, bueno, del abuso directamente, ¿no es cierto?, hacia las mujeres, o de poder mandar, digamos, que además es bien retórico porque es una manera machista de controlar a la mujer, pero por otro lado el mismo cine muestra, ¿no es cierto?, que la mujer también controla al hombre de otra perspectiva. Entonces aparece un poco la imagen, que también es una visión bien patriarcal, de la mujer que domina las sombras, una especie de compensación, pero por otro lado de la mujer respecto de su condición de supuesta inferioridad social. ¿Mm? Hay que mirarlo esto, pero la comedia ranchera aparece en esta discusión machista entre hombre y mujer. En los 40 aparece la comedia, y aparece la comedia de otro tipo, y el cine se vuelve más plural, aparecen distintos elementos involucrados. Hay que mirarlo, por supuesto, el cine en su vinculación con el cine de los Estados Unidos. No podemos desligar lo que ocurre en México de lo que ocurre en los Estados Unidos, porque ahí es donde efectivamente está también moviéndose la industria. Lo interesante acá, que en los 40, ¿no es cierto?, es el barrio, va a ser el lugar en el que se va a destacar dentro de la comedia, y el barrio se va a mostrar como un lugar donde se refugian los valores del campo, que antes que se pierden, ¿no es cierto?, al llegar a la ciudad, de alguna forma se reconstituyen en el barrio. Va a aparecer el barrio como un lugar fílmico también en el cine. Por lo tanto, el cine se concibe como un puente entre lo rural y lo urbano, una tematización donde la ciudad que era el desconcierto, ¿no es cierto?, y todo, ¿no es cierto?, el desarraigo, se va a transformar también en un espacio donde la memoria se pierde, ¿no es cierto?, y el cine va a ayudar a recuperar de alguna manera esta memoria, a construir una memoria comunitaria. Entonces tenemos estas tres etapas. La primera etapa, ¿no es cierto?, donde se reelabora una épica de la Revolución Mexicana. La segunda etapa, a partir de los años 30, donde la comedia ranchera, ¿no es cierto?, aparece, y aparece el campo, porque de hecho el rancho es lo que nosotros llamamos, eh, digamos, los fundos, el campo, el sector rural. Y después en los 40 aparece la ciudad, como un espacio, digamos, de construcción comunitaria. No sé si tienen preguntas al respecto o alguna cosa que agregar acá.